¿Qué implica este acuerdo en medio del conflicto bélico? Vamos a conversar con un periodista especialista en análisis del Medio Oriente y esta situación. Es un analista internacional, Ilan Busni, que está con nosotros a esta hora. Islan, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Ayúdenos a entender qué es lo que significa la firma de este acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. Buena tarde. Buenas tardes. Por un lado, lo que podemos afirmar es que, sin lugar a dudas, la presión de Donald Trump hizo efecto. Este acuerdo que Biden, la administración saliente de los Estados Unidos, también quiso llegar a lograr, lo había intentado hacer bajo la premisa de un cese al fuego total. Y lo primero que hay que decir es que no hay un cese de fuego total, sino que hay un cese de fuego temporal. Y como bien venían hablando, justamente nos vamos a encontrar con un acuerdo que se va a llevar en diferentes etapas. Lo que conocemos hasta ahora es la primera etapa y esperamos ver cuál va a ser el comportamiento de las partes, tanto en la segunda fase y Sí. si se supera la segunda fase, una tercera fase. Bien, ahora, ¿cómo usted ve lo que ha sido ese cronograma que ya se ha dado a conocer por reportes internacionales, que serán 3 primeras personas, se creen mujeres, se enfocarán en adultos mayores, las personas que tengan un estado de salud seguramente mucho más sensible en este momento y que se llevará semana tras semana y que sea 33 el número, pero estamos hablando de unos 100. ¿Cuál es su mirada al respecto? Lo primero que vamos a ver es la manipulación y la guerra mediática de parte de Hamas nuevamente. Ya lo vimos en el pasado y bien ustedes pasaron las imágenes de lo que fue como supuestamente en cautiverio Hamas trataba a mujeres que se llevaron, que secuestraron de Israel y que supuestamente les daban un tratamiento médico para mostrarse más humanos. Es muy probable que veamos que no solamente que entreguen, yo diría más que adultos mayores, probablemente niños, tienen secuestrados niños y quizás entreguen niños el primer día, el día domingo, para mostrarse más humanos y para que el mundo diga finalmente jamás no era tan malo como muchos decían. Bueno, eso es una gran mentira. Jamás suele utilizar la opinión pública justamente para hacer una guerra psicológica. Todas las semanas sacaron videos mostrando a los secuestrados extorsivamente pidiéndole a los familiares que salgan a pedir por su liberación y lo que vamos a seguir viendo es mucha presión, sobre todo sobre Israel, para que se cese al fuego y jamás siga liberando a los secuestrados. Y permitime aclarar algo. Mientras que jamás va a liberar a secuestrados que estaban en sus casas, que estaban en una fiesta, que estaban durmiendo en sus Sí, hogares, Israel va a tener que liberar a cambio prisioneros, claro. terroristas con que tienen cadenas perpetuas, que tienen sus manos manchadas con sangre, y esto no es una equivalencia, no es lo mismo liberar terroristas con sentencia en cárceles a liberar inocentes civiles que ni siquiera van a liberar a todos, sino a un tercio de los que están en este momento en la franja de Gaza. Ahora, Ilan, ¿cómo observas tú, es decir, el buscar garantizar, ¿sí?, que Gaza no se convierta nuevamente en un espacio inseguro para los israelíes tras este acuerdo? Bueno, todo depende de lo que la propia población palestina quiera hacer. Al principio, cuando se desarrolló la masacre del 7 de octubre, jamás Sí, mostró orgullosamente cómo sacaban los caños de agua que conectaban la infraestructura en la franja de Gaza para hacer los cohetes y misiles para lanzarlos en contra de Israel. Si la propia población palestina que está en la franja de Gaza no ejerce una presión para terminar con el mandato de Hamas, es algo muy difícil. Israel no puede hacer lo que la propia población quiere hacer. Y de hecho en Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no está aceptando que jamás siga siendo gobierno en la franja de Gaza. Y esto también es un hecho a tener en cuenta. La división del gobierno palestino, que debería haber ejercido presión durante mucho tiempo para que jamás no sea gobierno, eh, no resulta efectiva. Hace más de 20 años que no hay elecciones, ni en Cisjordania, ni en la Franja de Gaza, justamente, y esto es lo inquietante, porque la población palestina le brinda apoyo a Hamas. claro. Entonces, y a pesar de las condiciones en las que están viviendo en este momento, no son suficientes
para que los ciudadanos de Hamas, los ciudadanos de la Franja de Gaza, que son víctimas también de Hamas, puedan ejercer una presión para que se termine el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. La pregunta es, bueno, ¿qué va a seguir? ¿Cómo se puede seguir adelante? Anthony Blinken, el secretario de Estado, dijo algo que es muy preocupante. Desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, se calcula que más de 15.000 militantes terroristas de Hamas fueron eliminados por las fuerzas de seguridad de Israel. Bueno, Hamas reclutó nuevamente, en palabras de Anthony Blinken, a 15.000 nuevos terroristas que se suman a Hamas. Esto es parte de los dilemas que se viven todo el tiempo desde el 7 de octubre. Ilan, ¿qué información se sabe sobre este reclutamiento que mencionas? ¿De qué manera, ¿sí? Cuando se está en una situación tan complicada, tan cuesta abajo, para Hamas, hay que reconocerlo, ¿sí? Lo que ha representado, ¿sí? La misma fuerza de defensa israelí ante esta situación, ¿de qué manera se reinventa Hamas para reclutar a esta cantidad de personas? Parte de lo que estaba tratando de hacer el gobierno israelí era quitar a Hamas como intermediario de la entrega de bienes en la Franja de Gaza. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo Hamas? Está utilizando la comida, la bebida y los pocos elementos que ingresan a la Franja de Gaza para convencer a los jóvenes que tienen en la Franja de Gaza todavía viviendo que se sumen a ser militantes del grupo terrorista. Y parte de la posición israelí de lo que se estaba pidiendo era que entre la ayuda humanitaria a Gaza, sí, pero que jamás no sea el interlocutor. Jamás está robando los camiones con ayuda humanitaria que entran desde Israel y desde Egipto, y justamente lo que hacen es, para darle más y mejores condiciones, más alimento y mejores condiciones a sus adeptos, están nuevamente reclutando gente. Claro. Esto es algo de lo que no se habla y es importante tener en cuenta, y por qué tanto énfasis del lado israelí en que jamás no puede ser el interlocutor válido para entregar justamente la ayuda humanitaria que ingresó a Gaza, no solo hace muchos años, sino específicamente desde esta guerra que desató la propia organización terrorista. Ilan Busni, ya para despedirte, muy breve te pido me respondas. ¿Es positivo entonces este acuerdo del 19 de enero que entraría en vigencia? Mirá, yo no tengo la verdad para decirte si taxativamente o no taxativamente. Entiendo a los familiares de los secuestrados que están desesperados por ver, después de 467 días, de saber que hay una prueba de vida, que pueden llegar a volver a sus casas. Para ellos va a ser bueno el acuerdo. Parte de los grupos de familiares de secuestrados dicen que el acuerdo es malo, justamente porque 65 secuestrados quedan en la Franja de Gaza y jamás los quiere utilizar como moneda de cambio. Y en la sociedad israelí está lo mismo, hay una división entre quienes querían un acuerdo a toda costa y quienes están diciendo este acuerdo es una rendición. Siempre que se pacte con terroristas, probablemente el resultado no sea el que uno espera. Hay que ver cuál es esa famosa letra chica que no se conoce, esa promesa de Trump al gobierno israelí, para ver cómo va a salir adelante o cómo van a seguir los próximos días luego de que empiece a entrar en vigor el acuerdo. Ilan Busni, analista internacional desde Miami, nos cuenta su mirada de lo que implica este épico acuerdo de cese al fuego y liberación de algunos rehenes entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Gracias por tus precisiones. Seguiremos en contacto. Un gusto, hasta la próxima.